la dieta, concéntrate en establecer lazos de amistad y de familia. Sharon y yo, a través de los años de ministerio, hemos visto a personas vivir sus últimos días sobre este planeta abandonados. Los he visto en ese lecho de muerte, prácticamente en el hospital o en su casa, donde ni siquiera los hijos se le acercan. Este hombre, esta mujer, no ha establecido lazos fuertes en la familia, y ahora en su día en que más necesita de alguien, está solo. La soledad es mala compañera, conduce al solitario a tomar decisiones que son erróneas. Para no estar solo, decide ser parte de una pandilla, de un club, de un grupo de personas que no siempre son los mejores. Entra en el mundo de la droga para ser como los otros, para estar, para pertenecer, para ser parte. En un mundo de la violencia, del alcohol, para no estar sola, comienza a frecuentar hombres que no son idóneos. Hay los que se casan simplemente para no estar solo. Como leímos en la prensa esta semana, Emiliano Pérez, de 94 años, se casa con Juana Rosa Vargas, de 47 años de edad, y la razón por la que él se casó con ella es porque se sentía solo. El hecho de que tenga 1.500 millones de pesos en el banco es simplemente un pequeño detalle. Pero él se casó porque estaba solo. Los bares están llenos de personas solitarias que buscan el consuelo de la compañía de alguien, aunque sea por una sola noche. Las páginas web que ofrecen el poder conocer a personas que también son solitarias son muy populares. Pero sin embargo, la soledad más dolorosa es la causada por aquellos que debieran de estar más cerca de uno. Y este es el caso de uno de los grandes personajes bíblicos. Quiero compartir en esta mañana. Esta persona fue rechazado por su padre y humillado por sus hermanos, y a pesar de eso él llegó más lejos de lo pensado. Hoy lo recordamos por sus logros, pero pocos conocen la verdadera historia de su tortuosa niñez y de su dolorosa juventud. Podemos leer de las glorias de sus logros en la Biblia, pero la vergüenza de su juventud se halla escondida en los comentarios de la Torá, y es bien conocida por los rabíes, pero nunca comentado por los cristianos. El padre de este personaje se llamaba Yishai. Era presidente del Sanedrín y uno de los 4 encargados de proteger la Torá, un hombre próspero, descendiente de una de las familias más famosas de la nación. El Talmud dice que él murió solamente porque la muerte es el destino de todo hombre y no por algún pecado que él haya cometido. Vivía en su propiedad, en un fundo en las afueras de Jerusalén, en una aldea que se llama Beit Lechem. Su esposa, una hermosa mujer llamada Nitzebet, dio a luz a 7 hijos, los cuales crecieron y fueron hombres carismáticos y valerosos soldados. Pero la vida de Ishai pudo ser perfecta, de no ser que uno de sus antepasados cometió una acción vergonzosa. Su abuelo, quien era muy famoso, se había casado con una viuda moabita, algo que era prohibido por Dios. La ley era muy clara: todo descendiente de una unión matrimonial prohibida era declarado inmundo hasta la 10ª generación. Así que técnicamente Yishai y sus hijos eran impuros y no tenían el derecho a ser parte del Sanedrín. Pero la nación ya se había olvidado, había perdido el celo por la ley de Jehová y no tomaba en cuenta el delito cometido por su padre. Y mientras más pensaba en esto, más paranoico se convertía. Dios le había dado 7 hijos, todos varones, lo que en Israel en ese tiempo era considerado como el número perfecto de hijos. Y no quería tener un 8º, y por consiguiente no permitía a su esposa dormir con él. Pero Nitzebet quería tener un hijo más, ya que buscaba tener una hija, y se confabuló con una sierva de la familia con la que su marido quería acostarse, y tomó su lugar y se acostó con su marido y concibió y dio a luz a un 8º hijo sin que él la reconociera. Y Nitzebet fue considerada una mujer adúltera y rechazada por sus propios hijos, y su marido la apartó de la vida de la familia
sin crear escándalo. Debía de haberla apedreado, pero él no quería crear un escándalo familiar, así que simplemente ellos lo hicieron dentro del seno de la familia. Y Yishai nunca se lo perdonó y nunca aceptó a ese hijo que había nacido de lo que él consideraba un adulterio. Por eso la excluía del seno de la familia. Tanto es así que desde su niñez este hijo tenía que comer en una mesa separada junto a su madre, quien había caído en desgracia. Y este niño tuvo que aguantar por años el bullying de sus hermanos. Y finalmente lo exiliaron a un campo lejano a pastorear las ovejas de la familia, con la esperanza secreta de que una de las bestias del campo lo matara. Y el hijo de un hombre rico nunca se rebaja a cuidar un rebaño de ovejas. Eso es para los siervos, pero nunca para un hijo. Pero para Yishai este hijo no existía. Este hijo estaba muerto. Y este hijo, rechazado por su padre, ultrajado por sus hermanos, vilipendiado por los vecinos, sufre de la soledad en su estado más cruel. Pudiendo disfrutar de los beneficios de ser parte de una familia pudiente, se ve exiliado en el silencio, solo acompañado por sus ovejas. Él, durmiendo a la intemperie, rodeado solamente del balido de sus ovejas, los otros 7 durmiendo en camas mullidas, protegidos en la casa del Padre. Y quiero hacer la pregunta en esta mañana: ¿hay alguien aquí que no fue el regalón del papá? ¿Hay alguien aquí que tenía un hermano, una hermana que sí era el regalón, el que siempre recibía los mejores regalos, el que era considerado, pero usted no lo era? No quiero que levante la mano, simplemente le hago esa pregunta porque sé a ciencia cierta de que estoy hablando a personas que han sufrido esa soledad dentro del seno de su familia. Y cierto día un profeta, desilusionado por la desobediencia del rey de Israel, sale en búsqueda de un sucesor al trono de Israel, y Dios lo guía hasta la casa de Yishai, en esa parcela en las afueras de Beit Lechem. El padre, al enterarse que el profeta estaba en la aldea, temió de que viniera para condenarlo por el pecado de sus ancestros y para quitarle su puesto de privilegio y de honra. Pero cuando finalmente se entera que la verdadera misión del profeta era buscar un sucesor para el trono de Israel, siente un gran alivio y, emocionado, lo invita a su casa y hace que los 7 hijos desfilaran delante de este profeta, cada uno más valiente, cada uno más fornido, cada uno más guapo que el anterior. Pero Dios susurra en el oído del profeta que ninguno de ellos es el escogido para ser rey. Y el profeta le pregunta a Yishai: ¿tienes otro hijo? Sí, sí tengo, pero la verdad es que no es tan bueno como estos. Es un inútil, no tiene valor. Nunca pensé que te iba a interesar. Él solo sirve como pastor de ovejas, nada más. Por eso no lo invité, no lo traje. Y ese inútil se había convertido en un joven curtido por la intemperie, hábil con la onda. Había ya matado al oso y al león. Se había acercado a Dios, quien se había transformado en su refugio en las largas noches de soledad. Y cuando es ungido por el profeta como el futuro rey de la nación, se oyen los sollozos y el llanto de su madre. Finalmente, 18 años después, ella es justificada. El Salmo 118, 22 recoge las palabras que ella dijo en esa ocasión. Ella dijo: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Y el padre y los hermanos humildemente reconocieron su error y dijeron: de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ya sé que usted adivinó de quién estoy hablando. Ese inútil era David, el que reinó sobre Israel por 40 años, el que escribió más de 60 salmos, el que mató a Goliat. Y nosotros llamamos Yishai Isaí. El abuelo de Isaí era Booz, quien se había casado con Ruth, la moabita.
18 años tardó la justicia de Dios en ser evidente. Y David escribe en el Salmo 69:4: más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. ¿Usted ha sido odiado alguna vez sin motivo? ¿Alguien le ha tenido rabia a usted, pero no era usted culpable? Usted nunca supo por qué se enojó esa persona. El versículo 8 dice aún más claramente: soy como un extraño para mis hermanos, soy un extranjero para los hijos de mi madre. Y el versículo 11 dice: yo soy objeto de burlas. El siguiente verso: los borrachos me dedican parodias. Los aldeanos, al ver la forma que la familia trataba a David, hacían lo mismo y se burlaban de él y lo consideraban un bastardo. El versículo 20 es un grito desgarrador: los insultos me han destrozado el corazón, para mí ya no hay remedio. Busqué compasión y no la hubo, busqué consuelo y no la hallé. ¿Se ha sentido así alguna vez usted? Con el corazón desgarrado, usted trató de encontrar en algún momento, en algún lugar, algo de compasión, algo de consuelo, pero no había nadie que lo abrazara en ese instante. ¿Cuándo fue la última vez que su corazón fue destrozado por alguien? ¿Cuántos han sido abandonados por su papá, por su mamá en su niñez? Y termina con una explosión de sus emociones y dice: que sean borrados del libro de la vida, que no queden inscritos con los justos. Se siente solo. ¿Se ha sentido solo alguna vez? ¿Se ha sentido abandonado aún por aquellos que son miembros de su propia familia? Un hermano, una hermana, un papá, una mamá. Hace años que no se hablan. En Chile hay muchos que hoy se sienten solos. Hay aquellos que buscan el consuelo de alguien o de algo, aunque sea una botella, aunque sea una droga, por más barata que sea. La semana pasada leí una entrevista que le hicieron a Esteban Paredes, delantero del Colo-Colo, y narraba cómo su mamá lo abandonó cuando él tenía 5 años de edad. Y en pocas palabras él resumía el sufrimiento que él tuvo durante esos años, cuando vio a su mamá salir para irse con otro. Entre nosotros hay aquellos que sufrieron la soledad por el abandono de aquella persona que debía estar más cerca. Me recuerda la canción de los Beatles, Eleanor Rigby, en la que hace la pregunta: all the lonely people, where do they all come from? En otras palabras, toda esta gente solitaria, ¿de dónde viene? Y cuando uno presta atención a la letra de esta canción, se da cuenta que es la historia de una mujer cuya vida fue solitaria. En la canción en especial vemos que en una de las estrofas vemos a Eleanor Rigby limpiar la iglesia después de una boda. Y uno de los refranes dice: siempre invitada a bodas, pero nunca a la suya. Y habla del padre Mackenzie, que escribe sermones que nadie escucha. Toda esa gente solitaria, toda esa gente solitaria. La quinta parte de Chile hoy se siente solo. La quinta parte de los que estamos bajo este techo. Julio Iglesias dijo, cuando le preguntaron quién era su musa, de dónde se inspiraba, él dijo: me inspira una mujer, la amistad y la soledad. Pedro Almodóvar dijo que hacía películas porque una película llena los espacios vacíos de tu vida y de tu soledad. Madre Teresa de Calcuta dijo: la soledad y el sentir que nadie te quiere es la peor de las pobrezas. Nicola Di Bari canta una canción, Un gran amor y nada más, y dice en una de las estrofas: soledad y melancolía hoy son mi única compañía. Algún libro, una poesía y sobre el piano una fotografía. Así era la vida de David. Él se siente invisible. ¿Cuántos en algún momento se han sentido invisibles? ¿Cuántos han sentido que otros sí tienen la luz enfocada sobre ellos, pero usted está en la oscuridad? ¿Cuántos dicen: mis hermanos en la familia tenían todo, pero yo fui dejado de lado? Nunca tuvo el cariño de su padre ni la oportunidad de jugar con sus hermanos. La soledad puede ser el sentimiento más cruel que el hombre tiene. Pero llega el momento
en que David se da cuenta de que no está solo. Llega el momento en que él se da cuenta de que no es invisible. Tal vez su padre lo ignora, pero Dios no es un Dios lejano. Y Dios le revela su amor, un amor que no es genérico. Dios ama a todo el mundo, decimos. Dios ama a todos, ama al pecador, ama a aquel que va a la iglesia, ama al que diezma como al que no diezma. Es un amor genérico. No. Él se da cuenta de que el amor de Dios es un amor particular, es un amor específico. Y describe ese amor particular, específico, en el Salmo 139. En el Salmo 69 revela el dolor de su corazón y la soledad de su alma. En ese salmo no expresa amor hacia los que le causaron daño. Pero en el Salmo 139 vemos que Dios lo ama con todos sus defectos y con todas sus virtudes. David era un hombre imperfecto. David era un adúltero. David era más que un adúltero, él era un asesino. Él mató a su amigo para poder quedarse con su esposa, la esposa de su amigo. Sí, él mató a Goliat, pero también es una persona que tiene problemas morales. Un hombre con furia en su corazón, pero a la vez es capaz de diseñar el primer templo en Jerusalén. Es una persona imperfecta, tal como la persona a la que usted está sentado cerca en esta mañana. Mira, esa persona es imperfecta y igual Dios la ama. Y Dios nos ama con todos nuestros defectos. Somos nosotros los que ponemos límites al amor de Dios. Y todos necesitamos sentirnos amados. Mark Twain escribió: el problema con las personas es que no quieren que otras personas sean personas. Sin embargo, Cristo nos da un mandamiento importante. Él nos dice en Juan 13: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Como Él nos ama, debemos de amar nosotros a los demás también. Nos ama a pesar de nuestra imperfección, nos ama a pesar de nuestros defectos. ¿Cómo nos ama? El Salmo 139:1 nos da una pista. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Él está hablando en singular y no en plural. Y todo el Salmo 139 es en singular. Y no creo que David se moleste si ponemos nuestro nombre en ese salmo. Tú has conocido mi sentar y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Tú has conocido el sentarse de Fernando y el levantarse de Jimmy. Y has entendido desde lejos los pensamientos de Nancy, de Marta y de María. Dios nos conoce con todos nuestros detalles. Lucas 12 dice: aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Dios me conoce. Él sabe cuándo me levanto y cuándo me siento. Me observa como una madre observa todos los movimientos de su hijo pequeño. Él conoce mis palabras aún antes que las pronuncie. Él me rodea y sus manos están sobre mí. Y David se estremece y declara: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Por eso puede hacer la pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Donde quiera que vaya, Dios lo está esperando. Aún en las profundidades de la tierra, Dios lo está esperando. Y en este salmo Él dice que ni cruzando los mares más lejanos, ni ocultándose en las tinieblas de la noche más oscura, puede escapar de la presencia de Dios. Ninguno de nosotros podemos ocultarnos de Dios. Ninguno de nosotros. No se engañe. Usted no puede ocultarse de la mirada de Dios. Hace muchos años mi hijo Ítalo jugaba fútbol americano. Es un deporte para personas grandes y pesadas. Ítalo era el más joven y más pequeño del equipo, pero a la vez era el más ágil. Y yo iba a verlo jugar.
Mi mirada estaba en él durante todo el partido. No me importaba mucho lo que hacían los otros jugadores. No me importaba si los otros marcaban gol, si ganaban yardas, si jugaban bien. Mi mirada estaba solamente sobre mi hijo. Nunca se apartaba de él. Y así es Dios para con nosotros. Sus ojos no se apartan de nosotros. Nos ve en lo bueno y nos ve en lo malo. Nos ve cuando nos levantamos de la cama despeinados y con mal aliento. Nos ve cuando estamos en el trabajo y cuando estamos en nuestro descanso. Nos ve cuando estamos viajando o cuando estamos en casa. Aun cuando hacemos lo indebido, Él nos está viendo. Y en los momentos de mayor intimidad en el matrimonio, cuando usted ha cerrado a llave la puerta de su dormitorio para que los niños no interrumpan, y ha descolgado el teléfono y piensa que está a solas con su cónyuge, recuerde que esa habitación está llena de ángeles y que Dios lo está mirando. Creo que he arruinado una noche para algunos de ustedes. Dios lo está mirando. Como Él nos ama, amemos a otros. Un amor que es particular. No seamos como Albert Einstein, que dijo: amo la humanidad pero odio a los humanos. Amamos a todos pero no a todos en particular. Alguien me dijo: Ítalo, te amo como cristiano pero te odio como persona. Me lo dijo en el año 1969 y todavía no entendí bien qué es lo que este hombre trató de decirme. Algún día le voy a preguntar: oye, ¿qué me quisiste decir en ese momento? Mark Twain también dijo: mientras más conozco a las personas, más me gustan los animales. Como Dios nos ama, quiere que amemos a otros. Y Dios nos ama en particular. Ama a cada uno de nosotros. Somos su creación. En el verso 13 David dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Somos quienes somos porque Dios así nos ha hecho. Es el autor de nuestro ADN. Es nuestro creador. Desde el momento mismo de la concepción ya uno es un individuo amado por Dios. Dios decide el sexo del bebé. Dios decide el color de sus ojos. Dios decide el color de su piel, de su cabello, el tamaño de su nariz, la capacidad mental, las habilidades o la falta de ellas, nuestros gustos y lo que no nos gusta, nuestra personalidad, nuestro carácter es moldeado por Dios. Aun cuánto tiempo he de vivir sobre este planeta es determinado por Dios. No es la madre la que decide, sino que es Dios. David es más sabio que muchos hoy en este país. Y él dijo: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios no se equivoca. No se ha equivocado en crearlo como ustedes, ni se ha equivocado cuando le dio los padres que tuvo. David no pudo a menos que decir: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma bien lo sabe. Hay aquellos que no están contentos con lo que son. Tratan de rehacerse en alguien que realmente no son. Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y ese plan no es clonarnos para que seamos similares a otro. Yo tuve un duro despertar hace muchos años. Que hubo una época en mi ministerio que yo quería ser como Jimmy Swaggart, pero no sabía tocar el piano. Pero igual quería ser como él. Y fue un rudo despertar cuando me di cuenta de que yo nunca voy a ser como Jimmy Swaggart. Yo voy a ser como Ítalo Frigoli. Y no hay otro igual. Y usted es como es porque Dios así lo ha creado. No trate de ser alguien que no es. Dios lo ha hecho a usted único, diferente. No importa. Usted es creación de Dios. Y David dijo: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande la suma de ellos. David se refiere a los planes de Dios para él. Son preciosos y grande es la suma de ellos. Esos pensamientos son superiores a lo que él tiene para sí mismo. Lo único que él podía
desear al cuidar las ovejas es que el papá le mostrara algo de cariño. Tal vez le pusiera una cama, aunque sea en una habitación oscura de la casa, para que no tuviera que vivir en la intemperie. Tal vez eso era lo máximo que podía aspirar David. Pero Dios tenía otros planes para David. Los pensamientos de Dios son superiores a los que nosotros mismos tenemos. Los pensamientos que Dios tiene para cada uno de nosotros son superiores a nuestras expectativas. Los pensamientos que Él tiene son superiores a las expectativas que tenemos para nuestros hijos, para nuestro matrimonio, para nuestro país. Así que al final del día, David agradece a los que hicieron que su niñez y su juventud sean difíciles. Sin ellos, David nunca hubiera sido el rey de Israel, que literalmente cambió el rumbo de la nación y que hasta el día de hoy es influencia para muchos. Entonces mi pregunta en esta mañana para ustedes: ¿puedes tú agradecer a Dios por las personas que han pasado por tu vida? Por aquellos desgraciados que han pasado por tu vida, por aquellos que te han abandonado en el mejor momento, cuando más necesitabas de su presencia, te dejaron solo o sola. Puedes amarlas a pesar de todo lo que han hecho, porque si lo haces, eso hace que otros vean algo atractivo en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Y quiero decirte finalmente de que tú nunca podrás estar solo, porque siempre hay alguien que te ama, siempre hay alguien que está a tu lado. No puedes escapar de la presencia de Dios. Y tal vez tu padre o tu madre no te ama. Tal vez has tenido una niñez que es muy difícil aún de expresar con palabras. Pero quiero que sepas que hay alguien que siempre ha estado cuidando de ti, alguien que siempre ha tenido su mirada sobre ti y que nunca te ha dejado y nunca te ha abandonado. Y en esta mañana yo quiero orar por aquellas personas que me dicen: sabe, pastor, al hablar de esta situación, hablar de la soledad, hablar de problemas causados por otros, tal vez me doy cuenta de que todavía tengo una herida en mi corazón. Tal vez hay alguien aquí en esta mañana que dice: me he sentido tan solo, me he sentido tan sola últimamente, me he sentido como que nadie me quiere en realidad. Y en esta mañana necesito un abrazo de alguien. Necesito saber que Dios me está amando, que Dios no me ha abandonado, sino que Dios está conmigo. Y yo voy a pedir a toda la congregación que nos pongamos en pie por unos instantes. Y mientras cantamos esta canción, yo quiero que usted comience a acercarse al frente. Los pastores estamos aquí para ministrar y orar juntamente con usted y orar por usted. Y vamos a abrazarlos en esta mañana y vamos a decirle: el amor de Dios es tan fuerte. El amor de Dios es más allá de tu circunstancia y de tu dolor, más allá de tu momento de soledad. Tú no estás solo, sino que hay alguien que siempre ha estado contigo, que te guarda y te ama. Pase al frente, mientras cantamos esta canción. Desde el principio